Ministerio Conéctate a Jesús presenta el seminario virtual para el día de hoy. Lecciones de Escuela Sabática. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó sus famosas 95 tesis sobre la justificación por la fe en la capilla de Wittenberg, que atrajeron la atención de los líderes religiosos de su tiempo. La principal razón por la que Lutero escribió el texto fue su rebelión contra la comercialización de la salvación. En su época, era común que la gente predicara que el perdón de los pecados se lograba mediante la compra de certificados firmados por los líderes de la Iglesia Católica, llamados indulgencias. En la tesis número 82, Lutero escribió: «He aquí un ejemplo. ¿Por qué el Papa no saca todas las almas del purgatorio de una vez, movido por la caridad más santa y frente a la necesidad más urgente de las almas, que sería una razón muy justa para hacerlo, cuando solo lo hace a cambio de dinero vil para la construcción de la Catedral de San Pedro? ¿Por qué solo debe liberar a las innumerables almas por una razón muy insignificante? Para Lutero, si el Papa tenía la llave que sacaba a la gente del infierno, ¿por qué entonces cobraba por ello?». En la tesis 86 reforzó: «Sin embargo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna hoy es más principesca que cualquier credo, prefiere no construir la Catedral de San Pedro de su propio bolsillo en lugar del dinero de los creyentes pobres? La transformación de la salvación en un producto caro no es algo nuevo. Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, hubo personas maliciosas, no bíblicas, egoístas y sin Dios que deambulaban por las iglesias cristianas usando el Evangelio con fines de lucro». En el capítulo 2 de la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, en el verso 17 advirtió: «Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». ¿Sabes? Este viejo problema aún persiste hoy. Individuos que extorsionan a fieles lucrando, cobrando por un producto que debería ofrecerse gratis. Que Dios abra nuestros ojos para que no convirtamos la iglesia en comercio, los cristianos en clientes y el Evangelio en un producto. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero publicó sus famosas 95 tesis sobre la justificación por la fe en la capilla de Wittenberg, que atrajeron la atención de los líderes religiosos de su tiempo. La principal razón por la que Lutero escribió el texto fue su rebelión contra la comercialización de la salvación. En su época, era común que la gente predicara que el perdón de los pecados se lograba mediante la compra de certificados firmados por los líderes de la Iglesia Católica, llamados indulgencias. En la tesis número 82, Lutero escribió: «He aquí un ejemplo. ¿Por qué el Papa no saca todas las almas del purgatorio de una vez, movido por la caridad más santa y frente a la necesidad más urgente de las almas, que sería una razón muy justa para hacerlo, cuando solo lo hace a cambio de dinero vil para la construcción de la Catedral de San Pedro? ¿Por qué solo debe liberar a las innumerables almas por una razón muy insignificante? Para Lutero, si el Papa tenía la llave que sacaba a la gente del infierno, ¿por qué entonces cobraba por ello?». En la tesis 86 reforzó: «Sin embargo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna hoy es más principesca que cualquier credo, prefiere no construir la Catedral de San Pedro de su propio bolsillo en lugar del dinero de los creyentes pobres? La transformación de la salvación en un producto caro no es algo nuevo. Desde los tiempos de la Iglesia primitiva, hubo personas maliciosas, no bíblicas, egoístas y sin Dios que deambulaban por las iglesias cristianas usando el Evangelio con fines de lucro». En el capítulo 2 de la segunda carta que Pablo escribió a los Corintios, en el verso 17 advirtió: «Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios
y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Sabes? Este viejo problema aún persiste hoy. Individuos que extorsionan a fieles lucrando, cobrando por un producto que debería ofrecerse gratis. Que Dios abra nuestros ojos para que no convirtamos la iglesia en comercio, los cristianos en clientes y el evangelio en un producto. Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Lección de escuela sabática. Amén, amén, hermano. Buenos días. Dios me lo bendiga. Buenos días. Muy buenos días, hermano Gilson. Buenos días, hermano. Bendiciones. En marcha con Jesús. Les recordamos a los que no tienen el folleto, por favor, escribir a la dirección que aparece en pantalla, conectatejm@gmail.com, para recibir totalmente gratis su folleto. Estamos conectados con las distintas plataformas y le queremos decir buenos días a todos. Vamos a estudiar la lección de escuela sabática para nuevos creyentes en los próximos minutos. Pero antes, vamos a orar. Amado Dios que estás en el cielo, gracias Señor por la bendición principal que tenemos en la mañana de hoy, es que estamos vivos. Damos gracias Señor. Damos también gracias Señor por la bendición más grande que recibe todo el que está vivo, y es el don de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias Señor. Al comenzar el día, queremos Señor hacerlo con su bendición. Y por ello pedimos de usted la agenda y de usted, Señor, su dirección en todo lo que hagamos. Que los nuevos creyentes puedan crecer en espíritu y en verdad. Y que los que ya tenemos un poquito más de tiempo, podamos permanecer en espíritu y en verdad, en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Oramos para que este desayuno sea de beneficio para todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La expansión. Amén. Buen Amén. día, papito. Buenos días.
La primera lección de este trimestre se tituló La expansión del reino de Dios. Y la cita para memorizar se encuentra en Marcos 1, 14 al 15. Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Para la segunda semana, el título era La misión de Jesús, y la lectura bíblica se encuentra en Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Dijo Jesús. Para la tercera semana, la misión de los 12. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1, 8. Y para esta semana número 4, la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Apocalipsis 14, 7. Tiene el texto a memorizar para esta semana, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La repetición constante de un mismo mensaje lleva ineludiblemente o inevitablemente a la acción. No es nuestra intención que usted memorice los versículos. Más que memorizarlo, es nuestra intención que usted viva cada versículo. Por eso, cada mañana leemos las citas anteriores y la cita de la semana. Porque somos olvidadizos. Y por causa de nuestra memoria, el Señor utiliza palabras como acuérdate. Gracias. Gracias, Señor. En esta mañana vamos a ver el tercer testimonio de la semana. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo los 3 testimonios? Bueno, página 34. Aquí está el tercero. La doctora Bernie Irving escribió un libro en el que recopila testimonios de jóvenes cuyas vidas fueron transformadas por un programa auspiciado por ella. John Hughes Center. Así se llama el libro en inglés. Gracias a la generosa ayuda de un acaudalado empresario que leyó su libro, la doctora Irving inició un programa llamado Operación Justicia, mediante el cual jóvenes problemáticos se relacionan con estudiantes de la Universidad de Loma Linda que sirven como sus mentores. De esta forma, los jóvenes son estimulados y orientados a encontrar un mejor derrotero para sus vidas. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Esta es una labor extraordinaria, excelente testimonio. Don Snyder, el conductor del programa de televisión, se ha sentido conmovido por los muchos de los relatos de sus entrevistados. Cuando contempla los sacrificios realizados por sus invitados, no le queda sino afirmar: ¿acaso podré yo hacer algo parecido por mi Dios? ¿Acaso podré yo hacer algo parecido por mi Dios?
usted puede también ser una de las almas que el Señor ha transformado. En el relato de El Gran Chasco, segunda parte, tenemos lo siguiente. Recordemos que ayer decíamos que al principio del siglo XIX, Guillermo Miller, tras abandonar su escepticismo, volvió a ser un fiel creyente. Comenzó entonces a estudiar detenidamente su Biblia, comparando un pasaje con otro. Después de escudriñar y orar y todo lo que es pero estudiar de verdad, llegó a la convicción de que el Señor Jesucristo estaba más cerca de lo que ellos pensaron. Así que estudió por varios años y concluyó lo siguiente, que Jesús regresaría en algún momento del año 1843. Tras otros 14 años de consagrado estudio, Miller comenzó a predicar en público con alguna reticencia, afirmando que Jesús regresaría entre marzo de 1843 y marzo de 1844. Para establecer un reinado de 1000 años de paz. Cuando Jesús no regresó durante aquel periodo, uno de los seguidores de Miller reestudió sus cálculos y fijó una nueva fecha, el 22 de octubre de 1844. Miller y sus seguidores basaban sus cálculos en Daniel 8:14, donde se menciona un periodo de 2300 días. En Números 14:34, Ezequiel 4, 5 y 6, hablan de periodos en los que los días son equivalentes a años. También Levítico 25:8. Así que, concluyendo, Miller se dio cuenta de que los días proféticos de Daniel en realidad tenían que ser años literales. Y en vez de 2300 días, según dice Daniel 8:14, eran 2300 años, según el cálculo día por año, te lo he dado. De Levítico 25:8. Este periodo profético mencionado en Daniel 8:14 comenzó en el año 457, antes de Cristo. Bien, cuando el rey Artajerjes promulgó el definitivo decreto de reconstrucción y restauración de la ciudad de Jerusalén y del templo. Así que los 2300 años concluían en el año 1844, el 22 de octubre. Decenas de miles de milleritas son los seguidores de Miller, estaban a la expectativa de la aparición de Jesús en las nubes. Por otro lado, muchos miles simultáneamente se sentían angustiados
pensando que quizás los mileritas podían estar en lo cierto, pero aquel día concluyó sin que nada sucediera, para regocijo de los burlones y de los escépticos, dejando a los mileritas en medio de una gran confusión y desafío. Mira, el relato lo presenta lo que ocurrió de una manera muy suave. Pero yo te voy a invitar a que los sábados a las 6 de la mañana te conectes con nosotros. Porque hemos empezado a estudiar esta historia. La historia de cómo se estableció, de dónde surgió la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y ahí voy a darte detalles de qué pasó cuando faltaban pocos días para que se cumpliera la profecía según lo presentaban los mileritas. Realmente fue triste. Y por eso se le llama el gran Shaco. No fue algo pequeño, hermano. No fue algo pequeño. No fue una fecha más que pasó por alto. Fue una fecha que marcó el comienzo de la profecía que daría origen a la iglesia de los últimos tiempos. La iglesia anunciada en la profecía. Y si usted quiere saber cuál fue esa iglesia y por qué es una iglesia profética anunciada en la Biblia, quédese con nosotros. Toda esta semana y luego los sábados a las 6 de la mañana vamos a hablar específicamente de este tópico. Debido al chasco, la mayor parte de los mileritas abandonó su creencia en la segunda venida de Cristo. Los que comenzaron su fe se agruparon, los que conservaron su fe se agruparon en tres tendencias. Primero, los que creían que el acontecimiento era algo real, pero que la fecha era errónea. Llegaron a la conclusión de que Jesús regresaría pronto. Segundo, los que interpretaron el acontecimiento espiritualizándolo, llegaron a la conclusión de que tanto la fecha como el acontecimiento eran ciertos, pero que Jesús había regresado en forma invisible e espiritual. Y el tercer grupo, los que creían que algo había sucedido el 22 de octubre y que dicho acontecimiento no era la segunda venida de Cristo. Ante estas tres posiciones, ¿qué sucedió realmente? ¿Por qué era necesario que el santuario fuera purificado? ¿A qué santuario se refería la profecía de Daniel? Mañana empezaremos a dar respuesta a estas tres preguntas. Por ahora, vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por el gran chasco. Gracias, Señor, porque has permitido que el hombre se equivoque para que la experiencia le sirva de soporte sobre el cual construir su fe cristiana. Gracias, Padre. Qué bueno es saber que tenemos un Dios que aun cuando nos hayamos caído, está allí listo para ayudarnos a levantar. Gracias, Señor.
porque somos el pueblo de la profecía, el pueblo preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando narro esta historia, la narro con alegría. Me duelen en el alma la forma en que nuestros pioneros fueron tratados. Claro que me duelen, pero me alegro también de saber que la fe de ellos dio origen a lo que hoy conocemos como la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Cuál es la misión? Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14, 7. En marcha con Jesús, el poder de la misión. Queridos hermanos, si no tienes todavía el folleto de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, escribe a conectatejm@gmail.com y te lo vamos a enviar totalmente gratis. Bien, es tiempo de ver la misión de la iglesia, pero ahora a través de la cartilla regular, con el mensaje La verdad presente en Deuteronomio. Y esta semana estamos estudiando, hoy día estamos estudiando, si me aman, guardarán mis mandamientos. La primera lección de este trimestre lleva por título Preámbulo de Deuteronomio. Y el versículo a memorizar o a poner en práctica, más que memorizar es ponerlo en práctica, es el amor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. La lección de la historia de Moisés fue la segunda lección. Y en Primera de Corintios 10, 3 y 4 encontramos el versículo a poner en práctica. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. El pacto perpetuo fue la lección número 3. Génesis 17:7 nos dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Tú y yo somos esa descendencia sobre la cual el Señor quiere establecer su pacto. Y por eso esta lección de esta semana lleva por título Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios. Observa, aunque el verso, la palabra, el verbo está en futuro, tú lo puedes hacer realidad ya. Tú lo puedes hacer realidad ya. La pregunta es, ¿será que puedes amar al Señor tu Dios? De eso se trata el estudio de esta semana. Aprender a amar al Señor nuestro Dios. Por eso el versículo para poner en práctica es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un segundo. Deuteronomio 6:5. Israel, la nación en su conjunto,
fue llamada a amar a Dios. Pero esto era algo que solo podía suceder de a uno, como un solo ser humano al que se le dio libre albedrío. Cada israelita tenía que tomar la decisión de amar a Dios y mostraría ese amor a través de la obediencia. Cada israelita no era la nación, era individual. Cada israelita tenía que tomar la decisión de amar a Dios y mostraría ese amor a través de la obediencia. Si me aman, dice el texto, guardarán mis mandamientos. Si me aman. Las preguntas que surgen ante esta realidad es: ¿qué tienen en común los siguientes versículos? Es decir, ¿cuál es el tema en común entre ellos? Abramos nuestra Biblia. El día de hoy aprendimos, por el medio del pastor Alejandro Bullón, que si usted no abre la Biblia, usted no está predicando la palabra de Dios. Usted está dando su opinión. Si allá al final, después de haber hablado usted por 45 minutos, entonces usted abre la Biblia, usted no predicó. Por lo menos no la palabra de Dios. Usted dio su opinión. Permítame mandar un saludo a Iapa, a ver, Lía Panamá. Creo que dice Lía Panamá. IA P Córdoba. ¿Ah? División Interamericana. Gracias por estar con nosotros en Instagram. Les mandamos un saludo también. Gracias, gracias. Vamos entonces al texto bíblico. Deuteronomio 5:10. Deuteronomio, si yo no me equivoco, es el quinto libro de la Biblia, ¿verdad? Pero no es el quinto libro que escribió Moisés, es el sexto libro que escribió Moisés. Sí, porque Moisés escribió, el primero que escribió fue el libro de Job. Luego escribió Génesis y así hasta que llegó a escribir el último, que fue Deuteronomio, el que vamos a leer ahora. Bien. Leo la palabra en el versículo 10 del capítulo 5. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Para entender este versículo, yo te recomiendo que leamos desde el versículo 6. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Verso 7.
Si se dan cuenta, estamos leyendo los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Verso 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni les servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora viene el versículo que nos mandaron a leer, versículo 10. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. En el mismo capítulo nos manda a leer, en el mismo libro nos manda a leer el capítulo 7. O sea, estamos en el 5, después del 5 viene el 6, y hasta donde yo sé, después del 6 todavía viene el 7. Allí en el versículo 9, vamos a ver si leemos directamente el 9 o si tenemos que buscar el contexto del versículo para no sacarlo de su contexto. Para no sacar el texto de su contexto, siempre es necesario leer uno o dos versículos antes. Miremos el versículo 9 a ver qué dice y si él solito se explica. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. Yo creo que el texto es claro y no da lugar a sacarlo de contexto. Así que me quedo con este texto. Conoce pues que Jehová, tu Dios, es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones. ¿Qué te está diciendo este texto? Compara este texto con el que leímos anteriormente, Deuteronomio 5:7. ¿Qué dice el texto? Dice que Dios es fiel y que Él guarda el pacto que estudiamos la semana pasada y que su misericordia se mantiene hasta 1000 generaciones con aquellos que guardan el pacto. Ahora bien, observa, ¿qué dice el versículo anterior? Nos piden que hagamos la comparación, así que vamos a hacer la comparación. El versículo anterior dice, y hago misericordia a millares. Acá dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y el versículo dice, y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos, hasta por 1000 generaciones. Dicen una y la misma cosa, que para aquellos, vamos a explicar esto, porque esta mañanita tempranito, el pastor Alejandro Rullón nos explicó que el amor de Dios no es condicionado. Dios no pone condiciones para amarte. Pero no confundamos el amor de Dios con la misericordia de Dios. Dios te ama. Dios te ama. No importa lo que tú seas. Dios te ama y no va a dejar de amarte.
pero tú eres responsable de hacer o de aceptar o de rechazar la misericordia de Dios que es amor. Y el pastor lo explicó de la siguiente forma. Si tú estás rodeado de agua, pero en tu cabeza piensas que el agua que te rodea es salada y tienes sed, te estás muriendo de sed y solo hay agua salada a tu alrededor, tú no la tomas, prefieres morirte de sed. Pero si tú supieras que el agua que te rodea es agua dulce, ¿te morirías de sed? Eso fue lo que le ocurrió a unos náufragos que naufragaron en la desembocadura del río Amazonas. Pero es que la desembocadura del río Amazonas tiene más de 200 kilómetros de agua. Y por más de 200 kilómetros, el agua dulce del río Amazonas no se mezcla con el agua salada del océano. Pero ellos creían que porque estaban en el océano, el agua que les rodeaba era salada. Y por muchos días estuvieron sufriendo de sed, pudiendo haber tomado del agua sobre la cual estaban. No lo hicieron por desconocimiento. No te ocurra a ti igual. Dios es amor. Todo lo que te rodea es la misericordia de Dios. Y te estás muriendo porque no la aceptas. Capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Después del 9, después del 7 viene el 8, después el 9, y ahí está el 10. El versículo 12. A ver qué dice el versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si bien en este versículo ustedes se dan cuenta, no aparece la palabra misericordia que aparece en los otros dos, tampoco aparece la palabra millares que aparece en los otros dos. Sí se mantiene una palabra que está en los otros dos, y es que Jehová tu Dios es y te ama. Agárrate de ese del amor de Dios. Con toda, ahora dice cómo, con toda tu alma, con todo tu corazón. Capítulo 11, versículo 1, allí mismo, en la misma página, por lo menos en mi Biblia. Dice, y amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. Si bien otra vez recalco que en este cuarto versículo no aparece la palabra misericordia, sí aparece la palabra amor. Y te dice otra vez, ama al Señor tu Dios con toda tu en todos sus estatutos. Guardarás sus ordenanzas y sus mandamientos. Pero ahora te dice, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Mientras estés vivo. Todos los días. Ay, hermano Moreno, lo que pasa es que
Yo en mi trabajo no puedo ser que muy adventista del séptimo día. Ahí yo me porto como adventista del séptimo día y hermano. Mire, tú que estás en la cárcel, no temas a mostrarte como cristiano en la cárcel. Lo digo porque hay muchos cristianos genuinos en la cárcel que no quieren darse a conocer como cristianos porque temen que los traten como débiles. Porque para el mundo el cristianismo es símbolo de debilidad. Pero no hay una señal mayor de valentía que la de pararse firme y decir, yo soy cristiano. Y como cristiano mantenerte firme, como la brújula lo es al Polo Norte. Atrévete a ser un cristiano genuino todos los días de tu vida. De esa manera, nunca tendrás sed, porque estarás rodeado de agua de vida que es Cristo. El último versículo, capítulo 19 del mismo libro, versículo 9. Vamos entonces a recorrer algunos versículos, algunos capítulos. Estamos en el 11 y vamos hasta el 19, mismo libro, verso 9. Dice, siempre y cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadirás 3 ciudades más a estas 3. Pareciera que se hace necesario estudiar el contexto de la cita para no sacarlo del contexto, no sacar el texto de su contexto. Pero no. Acá nos interesa que el versículo dice que guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Miremos la conclusión del estudio de estas citas que hemos visto. La misma dice lo siguiente. ¿Cuánto más clara podría ser la palabra de Dios? Así como Dios no solo dice que nos ama, sino además ha revelado ese amor por nosotros mediante lo que hizo y todavía hace. El pueblo de Dios también mostrará su amor a Dios por sus acciones. Y en estos textos que hemos ya leído, vemos que el amor a Dios está indisolublemente ligado a la obediencia a Él. ¿Por qué los cristianos obedecemos a Dios? Por una sencilla razón, mis hermanos. No es esa que usted está pensando. Es así. Porque Él nos amó primero. Yo no puedo demostrar cuánto me ama el Señor a menos que le obedezca. Miren lo que estoy diciendo. Es de allá hacia acá, no es de aquí hacia allá. Mi respuesta al amor de Dios es su obediencia. Mi obediencia. Mi respuesta al amor de Dios se encuentra en obedecerle. No sé si lo dije bien, pero lo dije como lo siento. Yo no obedezco
para de Dios recibir algo. Yo obedezco porque Él me amó primero. No sé. Por eso, cuando Juan dice cosas como la que está en primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O lo que está en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Estos versículos simplemente expresan esta enseñanza básica. El amor a Dios siempre se expresa mediante la obediencia a Dios. Muéstrame otra forma. Muéstrame otra forma. Dime, ¿cómo le demuestra un esposo a su esposa que lo ama? Que la ama. ¿Cómo lo demuestra? Miren, algo que dijo el pastor Bullón hace un par de días. No trate de entender a las mujeres. No. Ellas no fueron hechas para entenderlas. Ellas fueron hechas para amarlas. Así que si ella dice, este es el desayuno que hay, cómete el desayuno que hay y no pidas otra cosa. ¿Ok? No te metas en problemas. No trates de entender por qué ella hizo hoy tortilla en vez de patacones. Cómete el desayuno que hay. Si tú quieres patacones, entonces levántate más temprano y prepara tus patacones. Pero si ella se levantó y con amor preparó tortilla, cómete las tortillas. El amor a Dios siempre se expresará mediante la obediencia a Dios. Aplica eso. ¿Cómo se aplica eso, hermano Moreno? Bueno, ya te dije. No discutas con Dios. No discutas con Dios. No te pongas a preguntarle a Dios cosas que tú sabes que la respuesta del Señor va a ser, cierra la boca. ¿Sí? ¿Cuál es el problema con nosotros? El problema con nosotros es que nosotros queremos que nos amen y que nos obedezcan a nosotros. Ese es el problema con nosotros. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan. Queremos que la esposa obedezca. Queremos que el vecino obedezca. Que los familiares obedezcan. Pero nosotros, ¿a quién obedecemos? A nadie. Entonces, aprendamos a amar a Dios. Y cuando aprendamos a amar a Dios, nos daremos cuenta que la respuesta es mediante la obediencia. Y así mismo será para con los que nos rodean. Sin darnos cuenta, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros vecinos y amigos estarán haciendo lo que nosotros siempre hemos querido que ellos hagan, sin tener que pedírselo. Solo porque nuestro estilo de vida los contagió. Siempre ha sido así y lo seguirá siendo.
Y esta obediencia a Dios significa obediencia a su ley, los 10 mandamientos, que también incluyen el cuarto mandamiento, el sábado. Guardar el cuarto mandamiento no es más legalismo que guardar cualquiera de los otros 9. Yo te pregunto, ¿tienes tú otra manera de demostrar el amor de Dios? Muéstramela. Aunque la obediencia a cualquiera de los mandamientos puede ser legalismo, ese tipo de obediencia no se hace realmente por amor a Dios. Cuando realmente amamos a Dios, especialmente por lo que Él ha hecho por nosotros, en Cristo Jesús queremos obedecerle. Porque eso es lo que Él nos pide que hagamos. En Cristo Jesús, todo lo que el Señor hizo por nosotros, lo hizo en Cristo Jesús. Jesús vino a mostrarnos cuán grande es el amor de Dios. Jesús vino a mostrarnos al Padre y lo hizo amándonos. Pero ahora bien, cuando Moisés le dijo una y otra vez a Israel que amara y obedeciera a Dios, lo hizo después de haber sido redimidos en Egipto. O sea, después de haber sido liberados de la esclavitud. Es decir, el amor y la obediencia del pueblo eran una respuesta a la redención que Dios había hecho en su favor. El Señor los había redimido. Ahora responderían obedeciendo fielmente sus mandamientos. ¿Hay alguna diferencia hoy? Mira, una vez me tocó trabajar con pandilleros en mi ministerio en las cárceles. Y conversando con ellos, me enteré del por qué los muchachos, cuando entran en una pandilla, no pueden salir de ella o les cuesta salir. ¿Saben por qué? Porque según el jefe de la pandilla, él rescató a estos muchachos. Él los rescató de la esclavitud que estaban viviendo bajo el dominio de sus padres. ¿Me estás captando? Entonces, como respuesta, como agradecimiento al rescate que Él les hizo, ellos están obligados a hacer lo que Él les pida. Y si no lo hacen, tienen que pagar con su vida, porque Él los rescató de la muerte en la que estaban mientras vivían bajo el dominio de sus padres. Estoy haciendo un ejemplo bien fuerte, pero bien real. El muchacho vive en la pandilla sometido por un líder que le reclama el pago de su liberación de la esclavitud en la que vivía cuando vivía con sus padres. Observa bien. Por eso estos muchachos son fieles a ese líder. Uno de ellos me explicó. Me dice, no, pastor, mire, es que si nosotros no obedecemos al líder, estamos muertos. Eso se llama esclavitud, le respondí.
Saliste de lo que tú pensabas que era una esclavitud y te metiste realmente en una esclavitud. Porque estás obedeciendo no por amor al líder. Estás obedeciendo porque estás sometido al líder. Ese no es el tipo de relación que Cristo quiere tener contigo. He visto hermanos que se han desesperado y se han emberracado con otros hermanos porque no cumplen los 10 mandamientos. Y ellos sí lo cumplen. Si tú estás guardando los 10 mandamientos por temor a perderte, deja de guardarlos. Porque ya te perdiste. Estás perdido. Estás náufrago en medio de agua dulce y tienes sed y te estás muriendo de sed. Dios no quiere ese tipo de relación. Dios no quiere que lo obedezcas para recibir vida. Es porque has recibido vida que tu respuesta es obedecer. Porque estás vivo en Cristo. Porque Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. No guardas mis mandamientos para amarme. Dios te ama, guardes o no guardes sus mandamientos, Dios te ama. Nada va a hacer que Dios cambie tu amor por ti. Pero no confundas el amor de Dios con la salvación. Dios no te puede llevar al cielo por más que te ame, si tú no aceptas su misericordia. Tu salvación está condicionada, esa sí está condicionada. El amor de Dios no está condicionado. Pero el único que decide si te salvas o no, eres tú. Eso se llama libre albedrío. Y se lo dio Dios a Adán y a Eva. Y se lo da también a José Moreno y a toda su descendencia. Se lo dio a Abraham y a toda su descendencia. Te lo da a ti y a toda tu descendencia. Hay victoria. Para finalizar, tengo 4 preguntas. Y luego escucharemos la voz del Espíritu Profecía. Primera, ¿cuál es tu experiencia al tratar de obedecer a Dios? Es decir, ¿cuáles son tus motivaciones para obedecer a Dios? ¿Por qué deberías hacerlo? Por amor a Él. ¿Qué papel debería desempeñar también el temor que ya estudiamos, según la concepción bíblica? Son 4 preguntas bien serias, bien serias. Cuando yo me hice adventista del 7º día, estas 4 preguntas fueron definitivas para mi vida. Porque si yo, que estaba estudiando en el Instituto Politécnico en la Universidad de Panamá, una carrera que no me permitía guardar el sábado. Todos los talleres eran en sábado. No había talleres durante la semana. Y hoy día todavía todos los talleres son en sábado. Así que no iban a abrir un taller exclusivamente para mí. Así que yo tenía que ver qué hacía. Y por amor a Dios, cambié de carrera. Por amor a Dios. Escucha la voz de Dios. Porque por amor a Dios, tú tienes que hacer cambios en tu vida.
No persista, no seas terco en hacer lo que Dios no te ha pedido que hagas. Tu salvación depende de esto. ¿Pero sí? El Ministerio Conéctate a Jesús agradece tu participación en este programa. Y por haberte quedado hasta el final del video, te queremos regalar el libro texto de este curso. Por favor, escríbenos a la dirección que aparece en pantalla. conéctatejm@gmail.com. Dios te bendiga.